Cordial saludo. Este video ha sido elaborado como una guía para aquellos estudiantes del curso Lógica Matemática que se encuentran desarrollando la tarea 2 de la unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos de la UNAD. Para ello nos hemos fijado los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general va a ser desarrollar un ejemplo completo del ejercicio número 4 contenido en la guía de actividades de la tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos nos hemos fijado los siguientes. Primero vamos a elaborar las proposiciones simples en lenguaje natural a partir de una proposición simbólica compuesta. Luego vamos a construir una proposición en lenguaje natural a partir de la expresión dada en lenguaje simbólico. Posteriormente generaremos la tabla de verdad usando el simulador lógica UNAD empleando la expresión dada en lenguaje formal o simbólico. También vamos a elaborar la tabla de verdad manualmente empleando la misma expresión dada en lenguaje formal o simbólico. Y finalmente demostraremos la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Para ello, la guía de actividades nos propone revisar unas referencias bibliográficas en el entorno de conocimiento y que una vez lo hagamos, idealmente procedemos a desarrollar el ejercicio. Para ello, la guía de actividades claramente nos pide desarrollar los siguientes puntos. Vamos a definir o elaborar las proposiciones simples en lenguaje natural desde un contexto académico. Vamos a reemplazar las variables expresadas simbólicamente y las vamos a llevar al lenguaje natural. La guía también nos pide generar una tabla de verdad con el simulador lógica UNAD a partir del lenguaje simbólico. También vamos a generar una tabla de verdad manualmente a partir del mismo lenguaje simbólico dado. Y finalmente demostraremos la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Para ello entonces procedemos a seleccionar nuestro ejercicio de la guía de actividades. En este caso seleccionamos el ejercicio A, cuya expresión simbólica es la siguiente. Si P entonces Q y no R entonces no S y P y S, por lo tanto Q y S. Este ejercicio también nos da las premisas y la conclusión. Premisa 1 P entonces Q, premisa 2 no R entonces no S, premisa 3 P y S y la conclusión Q y S. Entonces primero, con base en lo que nos solicita la guía de actividades, vamos a definir las proposiciones simples en lenguaje natural a partir de un contexto académico. Entonces observamos la expresión simbólica, primero está la proposición P, le damos el valor Juan aprueba lógica matemática en lenguaje natural y seguimos con la Q, Juan estudia métodos para probar la validez de argumentos, R, Juan estudia teoría de conjuntos, S, Juan participa en las actividades del curso, no R, no estudia teoría de conjuntos, no S, Juan no participa en las actividades del curso. Entonces el primer punto, definir las proposiciones simples, ya está hecho, está realizado, ya están nuestras proposiciones simples en lenguaje natural. Segundo paso que nos pide la guía de actividades es reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. ¿Cómo vamos a hacer eso? La idea es convertir la expresión simbólica o formal dada, convertirla en una expresión en lenguaje natural. Veamos la premisa 1, P entonces Q, premisa P, Juan aprueba lógica matemática, premisa Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos, el conector condicional sí entonces, luego sigue el conector y vamos para la premisa 2. No R, Juan no estudia teoría de conjuntos, no S, no participa en las actividades del curso. Tenemos también el conector condicional sí entonces, luego el conector lógico y vamos para la premisa 3, P y S. P, Juan aprueba lógica matemática, S, Juan participa en las actividades del curso. Tenemos el conector y vamos con la conclusión, por lo tanto, entonces, por lo cual, en conclusión, de esas maneras podemos definir nuestra conclusión. Q y S, Q, Juan estudia métodos para probar la validez de argumentos, S, Juan participa en las actividades del curso, y el conector lógico y. Entonces, de esta manera, hemos reemplazado las variables expresadas simbólicamente y las llevamos al lenguaje natural. Tenemos nuestra proposición compuesta en lenguaje natural. El siguiente punto de la guía de actividades dice que debemos generar una tabla de verdad con el simulador lógica UNAD a partir del lenguaje simbólico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, desde el entorno de aprendizaje práctico al interior del curso Lógica Matemática, vamos a ingresar al simulador lógica UNAD. Entonces,
entorno de aprendizaje práctico, entramos y una vez al interior del entorno vamos a dar clic en el simulador lógica UNAD como nos muestra la gráfica. Tan pronto hayamos ingresado al simulador lógica UNAD, vamos a dar clic en el link del enlace del simulador. Y esto inmediatamente nos va a llevar al simulador. Entonces este abre en una nueva ventana donde vamos a digitar uno a uno los componentes de nuestra proposición o de nuestra expresión simbólica. Los paréntesis, las llaves, las premisas o proposiciones simples, P, Q, R, S, T, los conectores lógicos, están todos ahí. Entonces uno a uno vamos a ir digitando de forma tal que podamos tener nuestra proposición o expresión simbólica. Si nos equivocamos, podemos siempre con la flechita señalando a la izquierda ir corrigiendo, o si deseamos borrar toda la expresión y volver a iniciar de cero, le vamos a dar limpiar. Una vez tenemos la proposición bien elaborada, vamos a dar clic en generar tabla y el simulador nos va a generar la tabla de verdad. A esta tabla de verdad debemos tomarle un pantallazo y lo vamos a anexar en nuestro documento en el cual vamos a hacer avances en el foro de trabajo. Y si la tabla está bien elaborada, si la expresión está bien elaborada, entonces también debemos anexar esta tabla en el documento final que vamos a entregar, en el documento final de la actividad. Bien, la guía nos pide luego que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico dado, que nos la podemos hacer en Word, en Excel o una foto del desarrollo que hacemos manualmente. Si la vamos a hacer en una hoja de papel, tomamos una foto y subimos a nuestro avance la tabla de verdad. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla de verdad? Hay unas instrucciones generales para elaborar esta tabla. Dice que el número de filas de nuestra tabla, siempre la fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples, y en este caso tenemos 4 proposiciones simples, P, Q, R y S, son 4, por lo tanto nuestra fórmula va a ser 2 a la 4, que es igual a 2 por 2 por 2 por 2, que son igual a 16 filas. Siempre el número de filas de las tablas de verdad va a ser un número par. Luego el orden sugerido de las columnas de la tabla va a ser el siguiente. Entonces ya hallamos las filas, vamos a ver el orden sugerido de las columnas. Primero van a ir las proposiciones simples, luego las negaciones, luego las paréntesis o premisas y luego los enlaces entre paréntesis o premisas. Vamos a utilizar como base para elaborar la tabla de verdad nuestra siguiente guía. Es la tabla de los valores de verdad para los conectores lógicos, que ya lo vimos en el desarrollo de la tarea 1. Continuamos. En este caso nuestra tabla de verdad va a quedar con 13 columnas y con el orden siguiente. Entonces primero tenemos las proposiciones simples, afirmativas y negativas. Luego las premisas, tenemos 4 premisas incluyendo la conclusión de la proposición simbólica. Luego la relación entre premisas, vemos ahí en rojo los conectores que vamos a ir desarrollando en cada una de estas relaciones de premisas. Total 13 columnas. Tenemos nuestra tabla de verdad en blanco, 16 filas y 13 columnas. Empezamos a llenarla. Entonces sabemos que la primera columna, entonces la primera mitad, la mitad son verdaderas y la segunda mitad falsas. Entonces 8 y 8 en este caso. Para la columna Q es la mitad de la primera columna. Si son 8, entonces nos quedan 4 y 4, 4 verdaderas, 4 falsas. La tercera columna es la mitad de la segunda. Si son 4, entonces 2 verdaderas y 2 falsas. Y así hasta llenar las 16 filas. La cuarta columna, S, entonces la mitad de la tercera. Si en la tercera tenemos 2 verdaderas, 2 falsas. En la cuarta tenemos verdadero, falso, así hasta llenar las 16 filas. La negación, en este caso negación de R, son los valores contrarios a R. Si tenemos 2 verdaderas, no R, van a ser 2 falsas. Si tenemos 2 falsas en R, no R, tenemos 2 verdaderas. Y así hasta llenar las 16 filas. No S es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, no S son los valores contrarios a S. Si S es verdadero, no S es falso. Si S es falso, no S es verdadero. Vamos con la primera columna, con la primera premisa. Entonces, ¿qué tenemos? Las dos columnas que intervienen en nuestra premisa, P y Q.
Veamos que tenemos el conector condicional y que el conector condicional hay un valor que es diferente, que nos da el valor diferente, que es cuando tenemos la combinación verdadero y falso. Verdadero y falso nos da falso, las demás combinaciones nos dan verdadero. Ubicamos esa combinación verdadero-falso y frente a ellas damos el valor de verdad falso, las demás combinaciones son verdaderas. Entonces ya llenamos nuestra primer premisa, los valores de verdad. Seguimos con la siguiente, no R, entonces no S. Los valores de verdad, entonces, para esta columna, también tenemos el conector condicional. También sabemos que el valor diferente es verdadero y falso. Ubicamos esta combinación en nuestras dos columnas en amarillo y frente a ellas ponemos el valor de verdad falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Vamos con la siguiente columna, P y S. Entonces tenemos en amarillo las dos columnas que intervienen en nuestra premisa. El conector va a ser en esta ocasión condicional, perdón, la conjunción, y vemos que en este caso la combinación diferente va a ser verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero en la conjunción es verdadero. Ubicamos esta combinación y colocamos el valor al frente. Verdadero, verdadero a verdadero, las demás combinaciones son falsas. La siguiente premisa, Q y S, entonces igual tenemos el conector lógico y también ubicamos la combinación verdadero, verdadero, y frente a ellas colocamos el valor verdadero, las demás combinaciones son falsas. Columna que sigue, entonces el conector va a ser también el y, la conjunción. Entonces ya sabemos que el valor diferente es la combinación verdadero y verdadero. Frente a ella colocamos el valor verdadero, las demás combinaciones son, el valor resultante es falso, lo colocamos. Vamos con la columna que sigue, entonces también y el conector condicional, el conector lógico, perdón. Buscamos las combinaciones diferentes, verdadero, verdadero, colocamos el valor al frente, verdadero, 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 las demás combinaciones son falsas. Y vamos con nuestra columna 13, entonces acá vemos que es el conector condicional, ¿sí? Entonces, y vemos que en este caso debemos leer o buscar nuestra combinación diferente en el sentido que nos muestra la flechita, de derecha a izquierda, porque primero tenemos la columna 12 y luego la columna 10, ¿cierto? Entonces no podemos hacerlo dirección de izquierda a derecha porque el valor de la tabla nos daría mal, no sería errado, sería incorrecto. Entonces buscamos la combinación verdadero y falso. En el sentido que nos muestra la flecha vemos que no existe ese valor, no existe esa combinación, entonces todo el resultado de nuestra columna 13 va a ser verdadero. No tenemos nada que nos dé falso, por lo tanto todas son verdaderas y de esta manera elaboramos ya manualmente nuestra tabla de verdad. Entonces vamos a comparar las tablas que generó el simulador y la que elaboramos manualmente. Vemos que el resultado de ambas tablas todas son verdaderas, por lo tanto podemos afirmar que se trata de una tautología porque el resultado son todas verdaderas. Entonces ahora nos pide la guía que demostremos la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces tenemos unas leyes de inferencia, un ejemplo de ellas, son algunas, no son todas. Tenemos en este caso el modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, silogismo inyuntivo, etc. Vemos que cada una de estas leyes se compone de unas premisas y de una conclusión. En este caso, por ejemplo, modus ponendo ponens, premisa 1, si P entonces Q, premisa 2 P, afirmamos P, por lo tanto obtenemos Q. Si tengo hambre, entonces desayuno. Afirmamos que tengo hambre, por lo tanto desayuno. Y así pues con las demás leyes de inferencia lógica. Entonces procedemos a demostrar la validez del argumento a nuestra expresión simbólica, la que escogimos desde el inicio. Entonces el ejercicio nos da la expresión simbólica completa y nos da unas premisas
y nos da una conclusión. En este caso, 3 premisas y la conclusión. Ahora, entonces, utilizando las leyes de inferencia, tenemos que, aplicando cualquier cantidad de leyes, puede ser desde una en adelante, no importa cuántas, tenemos que llegar nuevamente a la conclusión, demostrar la conclusión que en este caso es Q y S. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, observamos dónde está la Q y dónde está la S. Tenemos que emplear leyes de inferencia para obtener esa Q y esa S. ¿Cómo lo vamos a hacer? No existe un procedimiento estándar o una ley, una norma que nos diga que primero apliquemos X o Y ley de inferencia, modus ponendo ponens, tollendo tollens, primero no, eso no existe. Nosotros tenemos que analizar detenidamente y arriesgarnos a un ensayo-error para ir desarrollando o ir aplicando nuestras leyes de inferencia. Simplemente en este caso, o en cualquier caso, vamos a analizar qué es lo que nos da el ejercicio. En este caso vamos a elaborar la premisa 4. Es importante que siempre pongamos el nombre o el consecutivo a nuestras premisas porque lo vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces nuestra premisa 3, observemos que tenemos la proposición P y S. Entonces P y S se nos parece a la ley de inferencia simplificación, donde tenemos dos proposiciones simples unidas con el conector lógico y podemos obtener P o podemos obtener Q, cualquiera de las dos. Las podemos separar. Siempre y cuando tengamos el conector lógico I, podemos aplicar la simplificación. Premisa 3, P y S, podemos aplicarla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos, podemos obtener la proposición P aplicando simplificación en la premisa 3. Siempre es importante que coloquemos el consecutivo a las premisas que estamos desarrollando, qué conclusión estamos obteniendo de aplicar la ley, cuál ley estamos aplicando y a qué premisa la estamos aplicando. Eso es importante que lo coloquen en el desarrollo de su ejercicio. Continuamos, vamos a elaborar la premisa 5. Entonces, si obtuvimos P, ahora obtenemos S. Cualquiera de las dos premisas podemos obtener aplicando la misma ley, simplificación en la premisa 3. Continuando, vamos a elaborar la premisa 6. Observemos qué tenemos en cuanto al desarrollo del ejercicio en las premisas. ¿Qué tenemos? Entonces ya tenemos en la premisa 1, si P entonces Q, y en la premisa 4 tenemos P. Eso se nos parece a la ley modus ponendo ponens, MPP. ¿Qué tenemos? Premisa 1 P entonces Q, premisa 2 P, por lo tanto podemos obtener Q. Entonces ponemos el resultado de aplicar esta ley, tenemos que colocar cuál ley estamos aplicando y a cuáles premisas la estamos aplicando. Entonces ya obtuvimos la premisa 6, que es Q, aplicando modus ponendo ponens en la premisa 1 y en la premisa 4. Continuamos. Entonces, vamos a elaborar la premisa 7. Observemos la conclusión Q y S. Observemos que ya tenemos las dos proposiciones simples de las cuales está compuesta nuestra conclusión, Q y S. Ahora miremos qué leyes podemos aplicar. Hay una ley que se llama adjunción. Observemos, tenemos la premisa 1P y premisa 2Q. Podemos, aplicando la ley de la adjunción, unirlas utilizando el conector lógico y la conjunción. Podemos unirlas. Entonces vamos a utilizar esta ley, la adjunción, a las premisas 5 y la premisa 6. Obtenemos Q y S aplicando la adjunción en las premisas 5 y la premisa 6. Observemos que llegamos a la conclusión Q y S. Por lo tanto, el ejercicio o la demostración iría hasta este punto, hasta la premisa 7. Ya demostramos la validez del argumento, demostramos la conclusión aplicando leyes de inferencia lógica. Como resultado del desarrollo del ejercicio 4, tal y como lo solicita la guía de actividades, tenemos lo siguiente. Definimos las proposiciones simples desde un contexto académico, P, Q, R y S, negación de R y negación de S. Luego reemplazamos las variables expresadas simbólicamente y las llevamos al lenguaje natural.
¿Qué hicimos? Llevamos la expresión simbólica. Si P entonces Q y no R, entonces no S, y P y S, por lo tanto Q y S, las llevamos al lenguaje natural. Si Juana prueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos, y si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Y Juana prueba lógica matemática y participa en las actividades del curso, por lo tanto, estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso. Bien. Luego generamos una tabla de verdad con el simulador lógica UNAD a partir del lenguaje simbólico dado. Esta es la tabla que nos generó el simulador. También elaboramos la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Bien. Y finalmente demostramos la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces elaboramos 4 premisas más, ¿cierto? Y demostramos la conclusión que es Q y S. Pues muchas gracias y recuerden que los tutores del curso Lógica Matemática estamos atentos a resolver todas sus dudas, para lo cual no duden en contactarnos por cualquiera de los canales de comunicación. Muchas gracias y hasta pronto.